Entonces, la primera conferencia trata sobre definiciones y arrancamos con atención primaria y el mejor modo de conceptualizar, de verdaderamente palpar qué es la atención primaria es retroceder a cuando no había atención primaria, que es lo que nos dejó la pandemia del COVID, ¿no? Si ustedes recuerdan, en los picos en la mayoría de países, en el pico del COVID, se cerraron todos los centros de atención primaria y prácticamente la única salida si una persona, una familia se enfermaba era ir al hospital. Cuando podía ir al hospital y si no, pues tenía que quedarse en casa y atenderse con sus propios medios. Ese es un ejemplo realmente típico de qué es lo que ocurre cuando no hay una atención primaria y cuando la única salida es el hospital. Antes de Alma Ata, o sea, antes de la segunda mitad del siglo XX, esa situación era muy común. Habían muchos países en los cuales lo que había eran hospitales nada más. Y habían pequeños dispensarios, le llamaban, que dependían de los hospitales. Algunos centros de salud, aunque no con ese nombre, pero aislados, digamos, no trabajando en niveles. Entonces, siempre habían médicos, por ejemplo, liberales, pero eran pocos, no tenían recursos y trabajaban aislados con esfuerzo, como para decir que verdaderamente existía una atención primaria. Eh, esa situación, por increíble que parezca, y lo conozco de primera mano, aún está vigente en muchas realidades africanas, como la que pintamos en esa foto, ¿no? En la cual verdaderamente los trabajadores que trabajan fuera de los hospitales están aislados, sin recursos y verdaderamente no pueden dar una respuesta no pueden dar una respuesta a los problemas que les llegan, ¿no? En los años 70 se fue identificando desde la OMS que habían países que, contrariamente a esto, sí tenían una buena atención en el nivel primario. El caso de algunos lugares en la India, del norte de Rusia, y entonces tomaron en China con los médicos descalzos, entonces tomaron algunos de estos ejemplos como inspiración para ir consolidando un marco conceptual que fuera apuntando hacia hacia un sistema que tuviese mecanismos fuertes para proveer cuidados primarios fuera de los hospitales, es decir, cerca de su domicilio, mínimamente resolutivos, culturalmente apropiados, etcétera. Esta coalescencia de experiencias y de conceptos llevó a lo que es Alma Ata, ¿no? Y en realidad no vamos por cuestiones de tiempo a profundizar, pero es altamente conocida la definición de atención primaria de Alma Ata que se dio en esta conferencia de cuidados de salud en Alma Ata en Rusia, ¿no? Bueno, que entonces era la Unión Soviética. Y aquí esta es una página web esta es una página web de UNICEF en la cual pueden ustedes descargar, si están interesados, el documento original que se promulgó, que fue aprobado por todas las naciones que participaban en 1978, ¿no? Entonces, aquí es cuando se da el puntapié inicial la, eh, a lo que es la atención primaria con esta definición que ellos hacen que es muy particular en el sentido de que es amplia y enfoca al interés de todos los implicados en la atención primaria, incluyendo las comunidades, los establecimientos de salud.
los gobiernos, los diferentes sectores, no solamente el sector salud, todos detrás de esta idea, esta famosa idea, este famoso eslogan que deben recordar vagamente, que es salud para todos en el siglo XXI, ¿no? Que bueno, ya vimos cómo acabó. Hasta ahí voy con esto y le cedo la palabra a Yuri que nos sigue explicando lo que vino. Bien, habiendo recordado aquello que siempre hemos recordado en clases, nos han dicho también grandes maestros, la importancia de Alma Ata. Y claro, acá vamos a recordar que ya en 2018 se ponía como en vigencia el concepto, y por eso te decía 40 años después en Astana, el reconfirmar o ratificar aquello que veníamos anhelando, salud para todos. Yo diría que la vigencia sigue hasta ahora, por eso que hoy día estamos reflexionando. Y no solamente es que diversos documentos hayan actualizados piden su implementación, sino que creo importante, y eso no deberíamos perder de vista, es la necesidad de las personas, las que necesitan un modelo que de verdad responda a sus necesidades. Hay que reconocer que en diferentes países, regiones, pueden haber o no logrado avances en estos últimos años, pero también tenemos que reconocer que hay personas con necesidades de salud que no han sido atendidas todavía. Y seguir haciendo lo mismo, entonces podría llevarnos a seguir teniendo esos mismos resultados. Queremos que las personas puedan mantenerse saludables y ese es el gran desafío de la medicina familiar que justamente enfatiza en la parte preventiva. Muchas personas en situación vulnerable, personas pobres, justamente reclaman este nuevo desafío y aquello que escuchaban, y claro, quizás ya muchos nos han dejado, pero en las generaciones vienen este anhelo de poder tener una salud para todos. Y claro, cuando vemos todavía problemas de injusticia, inequidades y ahora también inclusive temas éticos, creo que es bueno reflexionar qué es lo que pretendemos hacer en este ciclo de conferencias. ¿Por qué es importante entonces hablar de la atención primaria? Si puede pasar la siguiente, Miguel. Porque tenemos que estar convencidos que la atención primaria nos va a generar mejores resultados en salud. Y esto lo tenemos que volver a decir a cuatro vientos, porque mucho pasa por unas decisiones políticas, pero muchas veces no todos nosotros podemos estar en situaciones claves y entonces tenemos que seguir diciendo que la atención primaria va a tener mejores resultados, que genera menos costos, y esto justamente recoge y se pone en práctica o en evidencia desde el concepto inicial, pero sobre todo aquello que estaba reflexionando va a generar mayor equidad. En ese sentido, nosotros justamente tenemos como un referente a Bárbara Starfield cuando nos habla sobre aquellos atributos en atención primaria, como una especie de una renovación de lo que estamos. Y estos atributos no son otros que aquellos que hacen y revaloran la atención primaria. Y es importante hablar, justamente decía, que el acceso, la accesibilidad y este primer contacto es la clave para un sistema. Pero muchas veces no estamos preparados para eso. Nosotros que trabajamos y anhelamos el primer nivel, tenemos que saber que si garantizamos esa accesibilidad, va a haber una menor mortalidad. Pero las personas de la población tienen que seguir confiando en la población, perdón, en los servicios de salud, y tenemos que una especie de afanarnos por eso. No es menos importante trabajar en un punto de entrada de los servicios de salud. Siempre hemos mencionado y siempre lo he dicho, alguna vez que lo leyera y justamente me identificaba, creemos que las personas inteligentes están en los hospitales. Y nosotros queremos decir que justamente también la masa gris, los inteligentes, estamos en el primer nivel. Los médicos de atención primaria vamos a enfrentar una variedad
de presentaciones de la enfermedad de difícil en un momento diagnóstico inicial. Pero cuando lo vamos a contextualizar en el contexto de la familia y comunidad, justamente nos van a dar herramientas para tener mejor abordaje. Entonces, este primer atributo que nos hace alusión Bárbara Starfield, no solamente nos va a hacer tener una menor morbilidad, sino que va a ser menor uso de especialistas y como sabemos, esto genera más costo. Esto también, si nosotros garantizamos y hacemos que haya un mejor acceso a estos servicios de primer nivel, entonces vamos a tener también lo que se menciona como un menor número de visitas a las urgencias y en general se va a generar menos costos globales. Pero sobre todo, ya que estamos también hablando de la prevención y prevención cuaternaria, vamos a hacer menor uso de pruebas diagnósticas y daños al paciente. Entonces, fíjense la importancia que tiene este primer contacto. Eso no significa que nuestros servicios justamente vayan mejorando, también en tener mejores pruebas diagnósticas en estos tiempos modernos de tecnología, pero justamente es garantizar ese primer contacto y acceso que puedan. Un segundo atributo tiene que ver con la parte de la longitudinalidad, y esto también es clave porque esto hace que garanticemos la adherencia al tratamiento. Hemos mencionado y en varios tópicos de algunas enfermedades crónicas, es un reto la adherencia y muchas veces, a veces no pasa del 50%. Entonces, el tener una mayor identificación con el paciente, con sus problemas, va a generar una mejor adherencia, justamente mejora la atención preventiva en todos los aspectos, pero mayor énfasis en niños, y vamos a poder tener la oportunidad de generar, de abordar todos los problemas de salud, no solamente aquellos que podamos tener un diagnóstico médico. Y entonces podemos decir que vamos a tener una disminución en las hospitalizaciones y en general nuevamente en costos globales. Finalmente, cuando un médico sigue viendo al paciente a lo largo de su vida, hace justamente una mayor satisfacción del paciente. Muchos de ustedes compartirán con nosotros, muchas veces pacientes se han acercado a la consulta y si no está su médico, prefieren regresar, fíjense, ¿no? ¿Qué tal identificación que hay con eso, ¿no? Y muchas veces también sienten que ese médico, el hecho de escucharlos, va a hacer que justamente eh, puedan tener un mejor cumplimiento al tratamiento. Y me ha pasado ahora último, ¿no? Ahora he dejado de trabajar en Iquitos y muchos pacientes me siguen llamando porque dicen, doctor, voy donde otro médico y no me escucha. O cuando lo quiero llamar, nunca me contesta el celular. Entonces, es todo un reto, pero igual se genera un mejor contacto con el paciente. Entonces, de un primer atributo, de lo que es justamente el primer contacto, la longitudinalidad, pasamos a lo que es el corazón del atributo, yo diría, de la atención, que justamente tiene que ver con la integralidad. Y claro, no podríamos, la esencia de la medicina familiar, como lo vamos a ver más adelante, es justamente hacer una atención integral, reconocer a la persona en un ser biopsicosocial, reconocer a una persona que tiene su familia y comunidad y reconocer a una persona que justamente podemos hacer la parte preventiva siempre. Y esa es la parte medular justamente de la atención primaria, podamos responder a esas necesidades de desarrollo, de mantenimiento, de los daños y de la disfunción de discapacidad. Finalmente, un atributo importante es la coordinación, formar parte de esta red que puede ser de apoyo a los pacientes y eso justamente nos hace muy diferentes y nos justamente hace, digamos, una característica propia de los médicos familiares. Entonces, ya que he dado con estos atributos de Barbara Starfield, he mencionado en varios momentos el tema de la importancia de la medicina familiar. Voy a dar pase justamente eh, nuevamente a Miguel primero para que nos hable rápidamente sobre atención primaria como subsistemas
y luego Alberto ya hará la introducción a la medicina familiar. Adelante, Miguel. Ya, ¿me escuchan? Sí. Sí, sí. Ok, gracias. Vamos a volver a... Eh, sí, entonces, dos cosas. Primero, que pueden ir poniendo sus preguntas en la caja en el chat, porque no vamos a poder tener espacio para darles la palabra. Em, Desgraciadamente, tal vez hasta el final, como dijo Yuri. Y cierro estas reflexiones sobre la atención primaria, yendo en esta secuencia, efectivamente, desde Almata, desde una definición grande, pesada, que involucra prácticamente a toda la sociedad para llevar a la salud para todos en el siglo XXI, y a algo más concreto, más práctico, que surge de las reformas de salud que ocurren en Europa, básicamente en los años 80 y 90 del siglo pasado, cuando ellos conceptualizan más que los niveles de atención a los que estamos acostumbrados, una dicotomía entre atención primaria y atención especializada. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver y vemos aquí servicios, centros de salud que tienen oftalmólogo, que tienen a veces ginecólogo, por ejemplo, que son especialistas, y ellos lo manejan en otro escalón, que es la atención especializada ambulatoria. La atención primaria esencialmente es todo lo que tiene que ver con la oferta de atención generalista al nivel ambulatorio, es decir, lo que denominamos cuidados primarios, ¿no? Aquello que viene antes de lo que será luego la atención especializada. Entonces, esto es importante porque a veces se hace un sinónimo entre atención primaria y primer nivel de atención, pero la verdad es que la atención primaria, como está siendo formulada, tiene más porque tiene toda una filosofía detrás y va más que solamente tener un puesto de salud, un centro de salud cerca del barrio en el que vive la gente. Entonces, esto es un elemento final que le dejamos, esta conceptualización, y esto es lo empalmo con lo que decía Yuri, fue recogida por la autora Barbara Starfield y su equipo, y lo más importante, vieron un modo de verdaderamente investigar esto de manera rigurosa, concienzuda, inobjetable, y tienen pues amplia evidencia de por qué la atención primaria es costo efectiva, es verdaderamente más eficiente, verdaderamente tiene mejores indicaciones, perdón, mejores indicadores de salud. Esto es algo crucial que surge esta reflexión final. Con esto cerramos esta parte de atención primaria. Yuri. Muy bien, gracias, gracias Miguel. Como ven, hemos tratado de hacer un resumen de lo que ha significado desde alma ata hasta atributos de lo que es la atención eh, primaria. Y ahora justamente vamos a pasar ya a hacer unas reflexiones sobre lo que sería la medicina familiar, un poco de historia y luego conceptos. Adelante, Alberto. Bueno, vamos a hablar de la medicina familiar propia, ¿no? Es un poquito diferente que atención primaria, aunque son muy, muy congruentes. Eh, y para entenderla, tenemos que entender un poquito la historia, así que rápidamente voy a volar. En los 1800 había el médico de cabecera. El médico de cabecera iba a la casa, atendía al paciente, no había escuelas, no había organizaciones ni regulaciones, no había, habían sido entrenados por un tutor. Y algunos de ellos eran realmente, eran personas bien, bien preparadas, ¿no? Por sus tutores, pero otros eran charlatanes y la gente y lo utilizaba para su beneficio propio, ¿no? Entonces no había estandarización.
por ahí por 1846 se forma la AMA, ¿no? La American Medical Association. Estoy hablando un poquito de la historia de Estados Unidos, porque no solo la conozco mejor, sino que también un poco ahí es donde la medicina familiar se formaliza como tal, ¿no? Con ese nombre. Y entonces eso, para que vean después cómo confluye esto con la atención primaria, ¿no? Eh, 1910, la AMA mira a Alemania, mira a Inglaterra y se dan cuenta que están súper atrasados en Estados Unidos, ¿no? O sea, tienen una medicina muy, muy, muy rudimentaria y piden a la Fundación Carnegie, que era una fundación encargada de la educación, o sea, que trataba de ayudar con eso. Eh, este señor Abraham Flexner, que es el encargado, da las recomendaciones en un informe, ¿no? Básicamente, la medicina en Estados Unidos necesitaba una base científica, investigadores y profesores a tiempo completo. Entonces, las consecuencias de los próximos 60 años, las consecuencias de esto fueron que aumenta la efectividad, se súper especializa todo, eh, y las consecuencias negativas, eh, a la misma vez se descuida la, la, la persona, ¿no? Lo que el médico de cabecera nunca descuidaba, ¿no? Y se produce una concentración excesiva en el cuerpo y en la enfermedad, ¿no? Eh, entonces, esa deshumanización, fragmentación y en general pierde prestigio la medicina general a través de las décadas, ¿no? Siguiente, por favor. La siguiente slide, por favor. Ah, ya, ahí está. Ya está, perdón. En 1960, finalmente, empiezan a ver los cambios sociales en Estados Unidos y la AMA y la Sociedad Americana reclaman un médico de cabecera. Queremos que esto vuelva. Muchos reportes ahí. El Reino Unido ya había empezado con este proceso, tenían ellos un médico general que lo habían empezado a formar con cursos especiales para hacerlo una persona que está al día con la tecnología y con el tratamiento más apropiado. Entonces, la medicina en Estados Unidos se empieza hay un reclamo de institucionalizar y nacionalizar perdón, no en Estados Unidos, sino en Inglaterra, de nacionalizar la cobertura universal. Entonces, básicamente todos tenían acceso, había equidad y todo eso se convirtió en el sistema de Reino Unido. En Estados Unidos hubo institucionalización también a partir de este reclamo de la sociedad de querer un médico de cabecera, pero fue privatizado todo. Entonces, como consecuencia, muy costoso, despersonalizado y fragmentado, ¿no? Continuó el problema este de la despersonalización, ¿no? Y entonces, eh, a ver, en América Latina, entre los 70 para ahora es cuando empieza, ¿no? Y México fue líder realmente, ¿no? A través de su seguro social. No estoy seguro, pero creo que México no lo ha extendido a otros sistemas, pero funciona muy bien en el seguro social, tengo entendido. Eh, bueno, siguiente. Ok, la definición entonces de la medicina familiar fue dada en 1969, cuando se forma la Junta Americana de Medicina Familiar, ¿no? Ahora, para que entienda un poquito esto de las juntas, básicamente a partir del informe de Flexner, ¿no? A principios de siglo, habían empezado a especializarse todo y se formó la Junta de Oftalmología primero, luego la Junta de Otorrino, luego todas las demás juntas, ¿no? Medicina interna, etcétera. Y una de las últimas fue la Junta de Medicina Familiar, aunque se siguen formando. Y esta es la definición que la Junta Americana de Medicina Familiar en 1969, cuando es ya oficialmente existe la medicina familiar en Estados Unidos, y ya también se dedican a hacer programas de formación académica para médicos de familia en esa época. Eh,
la definición es la siguiente, ¿no? Especialidad médica que proporciona una atención sanitaria continua e integral para el individuo y la familia. Es la especialidad de amplitud, que integra las ciencias biológicas, clínicas y del comportamiento. Ahora, yo he puesto acá unos comentarios, ¿no? Para que un poquito contrastar cómo esta definición original sus reveses. Integral, dicen, pero ¿por qué ahí hablan de individuo? Un individuo no es un ser integrado, es un ser aislado. Entonces, el contexto biopsicosocial puede ser que algunas personas lo consideren el individuo, pero ¿qué es un individuo sin sus relaciones? Es más, la salud está afectada profundamente por estas relaciones de las personas que tienen con su ambiente, con su familia, con sus amigos, con las instituciones, con lo económico, con Dios. Es decir, entonces, ¿qué más? Entonces esto, también además, la palabra individuo, un poquito que no es muy congruente con ese contexto, ¿no? Eh, la amplitud, por supuesto, una especialidad en amplitud, eh, es, es un poco vago el término, ¿no? Es difícil de entender para la mayoría de personas, para mí lo es. Eh, yo diría que ¿cómo se llama? Es una, yo creo que la amplitud puede entenderse más como una perspectiva panorámica de las cosas, ¿no? Eh, en algunos lugares la llaman transversal, ¿no? Se refiere a algo, una visión macro, ¿no? De afuera, de ver el bosque, ¿no? Y no solamente ver el árbol, ¿no? Porque el árbol vive en un medio y todo lo que sucede en ese bosque afecta al árbol. Eh, y hasta lo hace enfermar. Siguiente slide, por favor. Entonces, los elementos de la medicina familiar serían la persona, no una enfermedad ni un individuo, ¿no? El contexto, ¿no? Que es una historia, ¿no? Esa es la parte integrada, ¿no? Un, un presente, un futuro, relaciones sociales, desafíos, eh, ambientales y toda tu propensidad genética, o sea, todo esto afecta al individuo o a la persona, mejor dicho. Eh, Población en riesgo, ¿no? Es un encuentro preventivo cada vez que hay oportunidad y que esa persona idealmente pertenezca a una comunidad, ¿no? En otras palabras, la que brinda la atención pertenezca a la comunidad de apoyo para que comparta sus preocupaciones y le importe.